Ahora sí le vamos a dar los muy buenos días, bienvenida, en este caso a Maride Condino, concejal de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, acá estamos. Muy bien, hay varios temas para tratar en esta altura del año, cierre de año, pero que es muy... Diciembre siempre es muy movidito muy para el Consejo intenso. Siempre. Y más con la renovación de autoridades hace poquitos días. Por supuesto, sí, no hemos parado en estas últimas semanas. Y en la semana pasada veíamos en el comienzo, estuvo el viernes por allí el secretario de Hacienda, el secretario de Economía. En este caso, bueno, presentando los pormenores del presupuesto, es uno de los compromisos que hay para fin de año, ¿no? Siempre desde la Comisión de Economía lo que hacemos es invitar al secretario, el redactor del presupuesto, que nosotros siempre decimos que es la ley, la ordenanza más importante y más seria que se vota, porque es la que hace que al año siguiente las cosas funcionen o no funcionen en el Consejo, en el Ejecutivo, en la Municipalidad, en la ciudad toda. Así que sí, invitamos y llegó con su equipo y bueno, tendremos esta semana una próxima reunión, una segunda reunión. Lo del viernes fue una presentación, los concejales habían tenido, no muchos días por supuesto, porque también esto se hace siempre muy cerca de la fecha en la cuestión que tiene que ver con el presupuesto, pero se habían tenido por lo menos la posibilidad de leer algunas cuestiones como la carta de elevación, unos días antes, así es que la reunión fue informativa, aunque algunas preguntas se hicieron, fue sobre todo informativa desde el Departamento Ejecutivo a los concejales de qué es lo que se quiere hacer en el presupuesto y qué es lo que se viene para el año 2024. Luego tendremos otra reunión que seguramente los concejales van a tener más dudas y espero que así sea y podamos charlarla más a fin de semana. Este primer encuentro, este acercamiento, inclusive para muchos concejales, fue, digamos, el primer contacto con algo tan importante como un presupuesto, ¿no? Digamos, hay muchos que no vienen con experiencia, ¿no? No en todos los casos, algunos han tenido experiencia en el Departamento Ejecutivo previas, algunos han sido concejales antes, hay otros que no, que es la primera vez que van al Consejo Deliberante, y en ese caso lo que uno hace y lo que ha hecho también Claudio Bisset, es tratar de explicar de qué se trata un presupuesto, qué quiere decir fondo afectado, qué quiere decir libre disponibilidad. Es como bastante que aprender, además de los números. Pero también es cierto que los consejos deliberantes, las cámaras legislativas se cambian de a mitades, entonces la mitad que queda en el Consejo Deliberante debe, y es su responsabilidad además, explicarle a la que entra cuáles son estas cuestiones. Uno no aprende solo. Y debemos entre todos ayudarnos para que esto sea lo mejor posible y bueno, para el año que viene ya estar en condiciones de tratar estas cosas más fácil. Pero bueno, hay experiencia. El Consejo Deliberante tiene concejales que han renovado, concejales que ya han sido concejales antes y aquellos que no tienen la experiencia, bueno, estamos a disposición para colaborar en absolutamente todo. ¿Cuál es la importancia de tener aprobado un presupuesto a fines de diciembre, antes de que comience el próximo ejercicio? Y en principio nosotros como municipio siempre hemos sido prolijos en esto. Estábamos charlando recién que en los últimos 20 años ha habido una sola oportunidad en la cual el municipio no tuvo su presupuesto aprobado. En esta situación inflacionaria en la que estamos viviendo el país, que por supuesto que es la peor preocupación que tenemos como municipio, más allá de que como vecinos también la tengamos, si nosotros no tenemos un presupuesto ordenado y aprobado a partir de enero, la verdad es que funcionar con el presupuesto del año anterior, en el año 2024, con más de 140% de inflación anual, va a ser difícil hasta pagar sueldos, no digo el funcionamiento de las áreas. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad como concejales, que ya no le cabe exclusivamente al oficialismo, sino que ahora la oposición también, a partir del nuevo armado de los bloques. Nosotros somos un bloque oficialista, habiendo ganado las elecciones no tiene mayoría, razón por la cual la mirada ya no se posa exclusivamente en qué hace el oficialismo. No se aprueba por mayoría, no sale automáticamente, todos son responsables de hacer que la ciudad de Tandil funcione. Entonces, es bueno que salga, que a principio del año y cuando inicia el 2024 haya un presupuesto 2024. Y depende, la verdad, de 20 concejales. Hay muchas incertidumbres todavía en los números presentados, en el sentido que, bueno, lo que tiene que ver con coparticipación no han tenido todavía las precisiones del caso. Hay algo que hay que decirlo, que aunque parezca una obviedad, el presupuesto es algo que se presupone.
El presupuesto es una hipótesis, el presupuesto se estima, no son números concretos. De hecho, nosotros aprobamos un presupuesto en el 2022 para el funcionamiento de todo el 2023 con una pauta inflacionaria promedio de 75% anual y terminó siendo el país otra cosa. El doble. De hecho, el doble o más del doble. Entonces nosotros presuponemos y estimamos un presupuesto para el 2024, aún sin tener las certezas de la provincia de Buenos Aires, que no tiene su presupuesto aprobado. No tenemos notificación respecto de cuál es la coparticipación que va a recibir nuestro municipio. Tampoco la tienen el resto de las municipalidades que están tratando sus presupuestos o que lo han tratado. No tenemos el coeficiente único de distribución que le va a tocar al municipio de Tandil. Esto tiene que ver, por supuesto, con la crisis económica que vivimos, la crisis política en la que vivimos, el cambio de autoridades a nivel nacional, la incertidumbre que debe tener la provincia de Buenos Aires también respecto de los números de nación y cuál es el monto que le corresponde a la provincia y ahí a los municipios. Esto es una realidad. Ahora, nosotros tenemos un equipo en el Departamento Ejecutivo que además de político es técnico y son profesionales que han elaborado un presupuesto lo más cercano a la realidad y certero en función de varias variables, entre todas, cuánto se venía percibiendo de coparticipación en los últimos meses, cuál es el crecimiento estimado en cuanto a las ventas que se producen, el grado de inflación posible, cuál es el crecimiento que puede llegar a tener la coparticipación y todos los otros fondos, porque el municipio recibe fondos coparticipables y varias otras tasas también, varios otros impuestos. Así es que se ha elaborado de la manera más seria el presupuesto posible para la ciudad de Tandil, que asciende los 46.000 millones de pesos. Bien. ¿Cuántos? Consolidados, incluyendo salud. Perfecto. Que hoy, que la novedad, no es novedad para nosotros porque la salud siempre fue súper importante y lo más importante para el Departamento Ejecutivo, para esta gestión, pero en una situación de crisis se refleja aún más, y hoy es tapa del diario, la salud en la ciudad de Tandil se lleva la mayor cantidad del presupuesto. Antes se llevaba cerca del 30, 31 y fue de a poquito escalando al 32, hoy es el 40%. Justamente eso veíamos hoy en el diario El Eco, Sí. 40% de recursos para el sistema de salud. Sí. Y el otro tema, haciendo referencia a lo que usted comentaba recién, bueno, los aumentos, 900% en 3 meses los insumos básicos para salud. Y nosotros muchos los vemos en el Consejo Deliberante con las licitaciones. En el Consejo Deliberante se aprueban las licitaciones de oferta única, que quiere decir que se hace abierta una licitación para la compra de insumos. Por ejemplo, en el hospital generalmente son los residuos y el oxígeno. Y como hay una única empresa que se presenta, por más que se invite a otras, se presenta una, esto sube al Consejo Deliberante. Y ahora ya las ofertas ya no son de 3 meses, sino de 1, y a la última fue de 15 días. El valor de la oferta se sostiene por 15 días y además cómo va aumentando, ¿no? Pero es cierto que en salud, tanto en drogas como en insumos básicos, como en las gasas y demás, que era la nota que estaba leyendo que habían hecho hoy a la mañana, que está en el diario. Correcto. El aumento no es del 140%, ni del 150%, ni del 300%, es del 700%, del 800%, del 900%. Y a esto se le suma, que esto es salud pública, quiere decir que todos los tandilenses que pagamos nuestras tasas colaboramos para que funcione la salud en la ciudad de Tandil, y a esto se le suma la cantidad de tandilenses que o no tienen una buena cobertura en su obra social, o la obra social pretende no hacerse cargo de determinada cobertura, ya sea una cirugía o la atención o medicamento. Entonces, el Estado municipal va teniendo más vecinos en su atención, ¿no? Obras sociales que no tienen buena cobertura o tandilenses que no tienen las obras sociales tampoco. Si nosotros pensamos cómo aparentemente va a ser el año 2024, la verdad es que tenemos que poner el foco en salud, en desarrollo social y obras públicas, que fue un fuerte para la ciudad de Tandil, no va a estar en primer plano, va a funcionar exclusivamente con fondos afectados. Vamos a tratar de sostener e insistir las obras
que tenemos contratadas con Nación y las obras que tenemos contratadas con provincias que se realicen, porque además cada obra pública o privada implica mano de obra y trabajo para la ciudad. Así que vamos a trabajar en sostener, contener e insistir en todas aquellas obras que no se paren y que sigan funcionando para la ciudad de Tandil. ¿Cuántos serían los aumentos? Se habla de un 80% promedio en las tasas. Es un 80% a partir de enero en función del valor de la tasa de diciembre, que la tasa de diciembre es la de julio, porque no hubo más aumento a partir de julio en las tasas prediales de Tandil. Entonces sería el valor de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el 80% a partir de enero, y una ecuación para la cual nosotros que estaría aprobando el Consejo Deliberante, en función de lo que pase de acá a fin de año, para que se ajuste en función de la inflación. Que esto es una herramienta que tienen muchos municipios, que ha sido bueno para los municipios. Nosotros venimos muy atrasados en función de los aumentos que hemos tenido de la pandemia hasta acá y la inflación. La municipalidad siempre se sostiene con fondos propios y provinciales, y siempre ha sido, lo más sano es que sea del 50-50. Lo más sano es que sea más propio que provincial. Los municipios más grandes tienen muchos fondos propios y por ahí los provinciales son el 45, el 40, el 35. Nosotros estamos teniendo hoy muchos más fondos provinciales que municipales. Ya superamos el 55%, el 60% de provincia. Entonces, la verdad es que esto lo que refleja es justamente que la municipalidad ha perdido la recaudación propia, ¿no? ¿Esa indexación de las tasas que proponen ya está en otros municipios? En muchos municipios, sí. Ajá. Sobre todo los que lo han llevado adelante son algunos municipios del conurbano y muchos municipios del PRO. Eso es innovador, no es algo que hace muchos años que está, tal vez no más de 5 años. Pero los municipios, la verdad es que los consejos deliberantes lo han aprobado, entonces el Consejo Deliberante aprueba un presupuesto y revisa, ¿no?, por supuesto, el gasto. Pero sí es una herramienta que ha tenido que imponerse en algunos casos, en los casos en que se ha podido, a partir de la situación económica en la cual se vive. ¿Qué es lo que piensan? Porque si no, el Consejo Deliberante debería estar tratando, tal vez mensualmente, así como tratamos casi mensualmente el aumento de boletos, claro. Bueno, sería una fórmula parecida. El tema es la contracara, digamos, el que lo paga, el contribuyente. ¿Qué es lo que opinan con relación al tema de que, bueno, muchas veces los salarios se van quedando atrás? Prueba de ello es lo que pasó con las UBA, por ejemplo, donde, bueno, fueron mucho más arriba que lo que fue el salario. Sí, las tarifas tanto de los servicios como teléfono, que a uno le llega el mensajito que dice que el mes que viene vas a pagar más. Nosotros lo que pensamos es hacerlo de manera gradual y además teniendo en cuenta siempre que es una de las medidas que se toman, no de las medidas, de las variables, perdón, que se toman es hasta cuánto el contribuyente de Tandil puede pagar, porque si hay algo que está medido en la ciudad de Tandil es la capacidad contributiva que tiene el tandilense, o sea, no bajar la cobrabilidad por aumentar la tasa. Entonces hacerlo de una manera equilibrada. Bueno, justamente esto es lo que mide el Departamento Ejecutivo con la gente que trabaja allí, con Claudio Bisset y todo su equipo, para no bajar la cobrabilidad. También es cierto que la cobrabilidad a veces baja, no exclusivamente porque la tasa subió, sino porque la crisis económica en la que vivimos, por supuesto que es más importante, y lo acompaño, que nuestros hijos tengan comida en la mesa. Y vamos a pasar por una crisis bastante complicada, muy dura, y bueno, hay que sortearla. Antes decían que había que pasar el invierno, alguien dijo el otro día en la tele que hay que pasar el verano, no sé si a modo de chiste o qué, pero es cierto que nosotros tenemos que pasar por este año 2024, pero también es cierto que nosotros necesitamos, además de pagar los sueldos de los empleados municipales, hacer que Tandil funcione, hacer que haya nafta en los tanques de nafta de los patrulleros, hacer que el hospital funcione, hacer que sí, como ahora después de estos días de lluvia y estas tormentas que tuvimos, haya 100 personas del municipio trabajando bajo la lluvia para solucionar los problemas, lo puedan hacer. Entonces, no se trata solamente de un aumento de tasas, sino hacer que la ciudad siga funcionando.
sin un crecimiento importante, sin obras importantes y con la mayor austeridad. Pero tiene que seguir funcionando. Hablando de austeridad, durante la semana pasada escuchábamos que, bueno, tanto a nivel nacional como numerosos intendentes han anunciado medidas para achicar justamente gastos. En el municipio de Tandil, ¿en el presupuesto hay algo contemplado al respecto? No hay obras de libre disponibilidad. No hay obra pública de libre disponibilidad en este presupuesto. Está todo enfocado en salud. Fíjate que antes era ese porcentaje, ese 30-30 entre salud y obras públicas, ya no está. Ahora se lo lleva todo salud y desarrollo humano, y no hay obras de libre disponibilidad, por lo cual es cierto que va a ser una demanda. Nosotros vamos a recibir a vecinos que van a estar diciendo que el asfalto llegó hasta la esquina y no llegó hasta mi casa, o cualquier otro servicio. Pero es cierto también que se va a trabajar exclusivamente con los fondos afectados, que no es lo que se ha hecho hasta ahora. Siempre se ha inyectado fondos a la Secretaría de Obras Públicas. Este año no hay obras de libre disponibilidad. No hay plata. Y bueno, así lo han dicho a nivel nacional, supongo que a nivel provincial también, y nosotros están absolutamente claro que es así. Austeridad. Perfecto. Concejal María de Condino, le pedimos si se puede quedar un ratito, si nos aguanta. Sí, hacemos una pequeña claro pausa y en instantes volvemos a conversar sobre otros temas que tienen que ver justamente con la gestión municipal y el trabajo del Consejo Deliberante. Continuamos aquí en la mañana del ECO conversando con la concejal María de Condino. Estábamos, bueno, en la pausa haciendo referencia a distintas cosas importantes que se están dando y donde el Consejo Deliberante tiene una participación trascendente. Lo comentaba la pasada cuando hablábamos del presupuesto, licitaciones con una sola oferta pasan por el Consejo Deliberante. Sí. Eso pasó la semana pasada, algo muy importante, el Centro de Convenciones. El Centro de Convenciones, de licitación de oferta única, licitación hecha por tercera vez, porque había sido realizada años anteriores y este año en 2 oportunidades. Bueno, se presentó una única empresa, son 2 empresas fusionadas en realidad, así que se aprobó la licitación para llevar adelante una obra que va a ser, que como dije yo en la sesión, no la va a inaugurar este intendente, pero es muy importante que el proyecto avance y bueno, se aprobó. Exactamente. Maridé, es importante, creo yo, bueno, aclarar qué es esta obra, cómo se va a financiar. Sí. ¿Cuánto aporta el municipio? Bueno. Porque el otro día teníamos varios mensajes, no hay plata para el hospital, pero sí hay para... no, está muy bien la oportunidad para aclarar. La obra no la financia la municipalidad. Es más, también esto lo dijimos en la sesión, ahora que aparentemente se cortan las obras públicas, hay que fomentar las privadas. Esto es una obra privada. Lo que ha hecho la municipalidad es, todavía no lo hizo, está autorizada a vender la tierra de al lado del cementerio, en la avenida Fleming, donde funcionó vialidad hasta hace poquito, que se ha ido trasladando y ahora, bueno, queda nada. En ese predio tan importante y tan bueno, hace ya muchos años, en el año 2014, elevado por el Departamento Ejecutivo, y en el 2015 aprobado, se decidió que la ciudad de Tandil tuviera un centro de convenciones que incluía muchas cosas, además de hoteles, un hotel de hasta cuatro estrellas mínimas, bueno, sala para reuniones de 1000 personas, comercios, un montón de cosas que ya fue presentado el centro de convenciones, pero esto no es para que lo haga la municipalidad con fondos propios, al contrario. Y esa era la parte difícil de llevar adelante esta licitación, porque nosotros no estamos vendiendo tierra, estamos vendiendo esa tierra de al lado del cementerio municipal con un proyecto encima. Entonces, encontrar quien quisiera, además de comprar la tierra, realizar ese proyecto encima, fue muy difícil. Pero bueno, se llevó adelante la licitación con una única oferta, la aprobamos en el Consejo Deliberante y ahora empieza toda la cuestión administrativa. Se va a pagar, lo que va a hacer la empresa es pagar al municipio de Tandil en 2 pagos, uno que deberá ser en el mes de enero y el otro a 6 meses, y empezar a construir. Y también tenemos la facultad como municipio, si la empresa no cumple con aquellas cuestiones que fueron firmadas, tenemos 4 años un periodo de 4 años para que si no cumple, vuelva a nosotros la tierra sin tener que devolver el dinero. Por tanto, es muy bueno para la ciudad de Tandil.
Correcto. Y el municipio se haría de fondos frescos que están ya asignados a cuestiones específicas. A 3 cuestiones específicas. Una es la generación de suelo urbano para vivienda. La otra es la creación de lo que sería la playa de estacionamiento de camiones con todo lo que implica la transferencia de cargas, polo logístico, como le quieras llamar. Y la fábrica o planta de asfalto para la ciudad de Tandil. Son esas 3 cuestiones que también fueron votadas tanto en el 2015 con la unanimidad de los concejales en el 2015, como ahora también nosotros este año votamos también para aumentar el precio de la tierra. Si bien había tenido tasación del Colegio de Martilleros en su momento, como la tierra ha tenido también un movimiento y ha aumentado el valor de la tierra en Tandil, hicimos una nueva tasación y aumentamos el valor de la tierra en dólares. Aumentamos $20 el metro cuadrado, de lo que ya tenía, a $150 el metro cuadrado. Entonces la verdad es que para la ciudad de Tandil es bueno en todos los sentidos y además tenemos la tranquilidad que si esto no ocurre, vuelve, porque puede pasar, ojalá que no, todos queremos que no, pero si pasa nosotros tenemos ese resguardo como municipio. Y como, bueno, funcionando no solamente lo que sea el periodo de obra, sino de funcionamiento pleno del centro de convenciones, son muchos puestos de trabajo. Y nosotros estábamos hablando de 1.500 puestos de trabajo en la obra. Y teniendo en cuenta el año que se viene y lo que sigue, es importante pensar en que tenemos que generar trabajo para Tandil, desde lo público y desde lo privado. Tandil tiene la mano de obra y la cantidad de empleo en construcción de Tandil es enorme. De hecho, hay obras que no se empiezan porque falta personal. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que haya trabajo en Tandil, que no haya desocupación en Tandil. Tandil es una de las ciudades con menos desocupación de la provincia de Buenos Aires y tiene que seguir siendo así más allá de la crisis. Y esta es una herramienta. Así también lo dijimos en el Consejo Deliberante cuando lo votamos. Esto lo dijo la gente de Unión por la Patria. Nosotros votamos un proyecto que además da trabajo. Bueno, vamos a dar trabajo con este proyecto. Se dio la particularidad que salió aprobado con el voto positivo del Bloque Radical y de Unión por la Patria, pero aquellos otros concejales que, por lo menos algunos bloques que ingresaron en su momento en listas radicales, listas de Juntos, bueno, no lo aprobaron y, bueno, la abstención, si no me equivoco, la Libertad Avanza. Sí, es cierto. Bueno, estas son las cosas de la política. Nosotros tenemos que saber que es así, que los concejales pueden ser votados por una lista, pero pueden decidir luego estar en otra. Es así. No es algo que comparta, pero definitivamente nosotros hace 20 años que somos gobierno y el intendente ha ganado las elecciones y ha votado la gente una lista completa, pero el resultado luego en el Consejo Deliberante es otro. El intendente hoy no tiene mayoría en el Consejo Deliberante, luego de 20 años hoy somos minoría en el Consejo Deliberante, pero esto también implica que la responsabilidad es de todos. Nosotros lo pensamos en función del presupuesto, pero también en lo que pasó la semana pasada. Todos tenemos la responsabilidad de que esta empresa que decidió aportar a Tandil una cantidad enorme de miles de millones de dólares a lo largo de estos 4 años, no se vaya de Tandil y no decida poner ese dinero en otro lado. Entonces, ¿de quién dependía? Dependía de los concejales, ya no dependía del Ejecutivo. Y bueno, los concejales que quisieron aportar por este proyecto y tuvieron la responsabilidad de hacerlo, más allá de qué partido político sean, logramos tener más de 11 votos. De hecho, pasamos los 11 votos, lo pudimos votar, fuimos 13 y el proyecto salió aprobado. Y yo creo que son los tiempos que se vienen, también a nivel nacional y a nivel provincial. No es como antes que uno votaba una lista y uno sentía una representación ideológica. En mi caso creo que sí, pero los hechos nos demuestran otra cosa. Ya no se acompaña una lista por una cuestión de principios o de doctrina, ¿no? Entonces, luego del 10 de diciembre, o tal vez antes, esas personas que entraron en una lista, bueno, deciden estar en otro lado y no se puede ser un poco oficialismo, un poco oposición, más o menos oficialista. Se es oficialista o se es opositor. Y bueno, han decidido no ser oficialistas, razón por la cual todos ahora tenemos la igualdad de responsabilidad de llevar adelante la ciudad de Tandil, ya no recae en la mayoría. Y bueno,
tendremos que trabajar para que eso sea así, que sea bueno para todos. A un consejo, dispuesta, por supuesto, nuestro bloque, obviamente. A un consejo deliberante, bueno, lo lleva a que, bueno, eso de consejo, de consensuar, lo tengan que ejercer día a día, ¿no? Es que nosotros lo ejercemos día a día. Nosotros, esto es algo que está bueno aclararlo. En algún momento se hablaba como que era la escribanía del Ejecutivo. Sí, pero los proyectos en el Consejo Deliberante salen por unanimidad. Entonces, si había escribanos, había 20, no Marcos, únicamente. Digamos, en el Consejo Deliberante los proyectos han salido por unanimidad. Y los proyectos que no han salido por unanimidad, por ejemplo, los últimos 2 presupuestos o las rendiciones de cuentas, han sido habladas antes de ser elevadas. O sea, nuestro bloque en la composición anterior tuvo vistas del presupuesto en su totalidad de los miembros antes de ser elevado. Y antes de llegar al recinto se ha consensuado incluso modificaciones del presupuesto elevado por el Ejecutivo para que sea aprobado. Entonces, la verdad es que esos son los únicos 2 ejemplos de cosas que no salen por unanimidad. El resto de los expedientes en el Consejo Deliberante se vota por unanimidad. Entonces, cuando hablamos de... yo no lo digo, pero cuando se habla de escribanía o de mayoría automática, somos 20 los que votamos los proyectos en el Consejo Deliberante. Entonces, algo se exagera, evidentemente. Que bueno, ahora se va a tener que practicar, pero todos lo vamos a tener que practicar. Porque la verdad es que en nuestro caso, que somos quienes hemos perdido la mayoría, luego de que el PRO dejara de estar en nuestro bloque en el año 2021, y que miembros del Ateneo dejaran de estar en nuestro bloque este año, y obviamente las últimas 2 elecciones, pero todas las demás habiendo ganado, y ahora tener 7 concejales en vez de 12, o el año pasado 10 concejales en vez de 13, que eran los que correspondían por la lista juntos, hace que todos tengamos la misma responsabilidad, de todos los bloques. Si algo no funciona, ya no es culpa del UNGI y del oficialismo. Todos tenemos responsabilidad para que funcione y creo que está bueno. Esas fisuras que se producen, que evidentemente dan como resultado esta fuga de concejales. Sí. ¿Responsabilidad de todos? ¿Compartidas? ¿Responsabilidades de alguien en particular? No, responsabilidades compartidas. Nosotros no podemos, y de alguien en particular muchísimo menos. O sea, todos somos adultos, trabajamos de esto. Si estamos en la política es para consensuar y negociar en el buen sentido de la palabra, porque a veces la palabra negociar se piensa como que es algo malo y no. Demasiado la palabra. Tal cual. Negociar es que vos perdés una parte y yo pierdo otra. Y lo que vaya a salir no es ni lo que vos querías ni lo que yo quería. O sea, los caprichos no están en la política. Ser testarudo no es hacer política. Hacer política es perder un poco siempre, todos. Entonces, si uno no está dispuesto a eso, verdaderamente debería trabajar de otra cosa. Ahora, nosotros no podemos decir que sea culpa nuestra, ni tampoco creo que esté bien que nos señalen como que de quién es la culpa. Es de todos, somos adultos, somos personas grandes, todas con experiencia, y quienes han entrado ahora al Consejo Deliberante tienen mucha experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Entonces, que esa experiencia sirva para aportar y para trabajar y para hacer que Tandil pueda atravesar este año 2024 de la mejor manera posible. Con el menor de los riesgos, iba a decir. Exactamente. Concejal de la Unión Cívica Radical, con ella estamos conversando. ¿Temas en tratamiento para los próximos días o para los próximos meses? Exclusivamente ahora, hasta fin de año, presupuesto. Bien. Después charlamos de lo que sigue. ¿Dan los tiempos para estudiarlo? Sí, dan los tiempos para estudiarlo. Si tenemos ganas de trabajarlo, lo podemos hacer. Por supuesto que tanto el Ejecutivo como nuestro bloque a disposición. Bien. Hay que dedicarle horas. Por supuesto. Y sí, claro. Y sí. Ese es nuestro trabajo. Por supuesto que sí. Bien. Maridé, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. Muy amable. Gracias a vos. Maridé Condino, concejal de la Unión Cívica Radical, con ella hemos estado compartiendo aquí en la mañana del ECO este momento donde hemos hablado de distintos temas que tienen que ver precisamente con la tarea que se lleva adelante en el cuerpo deliberativo.